Qué alegría producir para todos ustedes aguas profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Tomemos la escritura. Ayer hablábamos del poder de la redención, porque definitivamente estas maldiciones de sangre son levantadas a través del poder de la sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo o el Señor Jesucristo hace la propiciación por nuestro pecado, o sea, la sangre de Jesucristo aplaca la ira de Dios. La sangre de Jesucristo hace la sustitución. Hay un cambio. Ya no es la nuestra, es la de Jesucristo. También la sangre de Jesucristo hace algo que se llama imputación. El pecado nuestro a Cristo, la justicia de Cristo a nosotros. A través de la sangre de Jesucristo somos justificados. La justicia de Cristo es dada a nosotros. Nuestro pecado es establecido en Cristo. Yo soy declarado justo. Pero a través de la sangre de Cristo se hace la obra de la redención. Nuevamente le digo que ya todo esto está hecho. Y lo he repetido en muchos programas. Lo único que nosotros debemos hacer es aprender a establecerlo. El perdón de pecados ya está hecho. El vencimiento de Satanás está hecho. La sanidad de las enfermedades está hecha. El rompimiento de maldiciones está hecho. ¿Qué debo hacer? Buscar el conducto, buscar el diseño, buscar la raíz de la maldición y sobre esa raíz establecer el diseño de la obra de Jesucristo. Y comienza uno a ver la gloria de Dios. Hablábamos de la palabra redención el día de ayer y decíamos que en la antigüedad habían mercados de esclavos. Hoy no es visible esto, pero tomaban a alguien como a José y lo ponían como en jaulas y la gente venía y decía, lo compro. Ese comprar es la palabra redimir o pagar un precio por alguien. Eso tiene que ver con la parte de la redención. De una u otra manera nosotros éramos esos esclavos y fuimos redimidos y el precio fue la sangre del Señor Jesucristo. Lo veíamos que en Marcos 10:45 dice que Él dio su vida en rescate por nosotros. Veíamos en Primera de Pedro 1:18 que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre de Jesucristo. Y vimos también que, por ejemplo, Apocalipsis 5:9 dice, con tu sangre nos has redimido. Veíamos que la redención no es momentánea, la redención es eterna. Dice Hebreos 9:11, pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hablábamos de que la redención, noten ahí, es eterna. Y hablábamos de que la redención no tiene que ver solamente con el tema del pecado. O sea, Él no solo pagó porque nosotros seamos libres de pecado, sino que pagó porque seamos sanos, por cuya herida fuisteis vosotros curados. Pagó porque nosotros seamos libres de maldiciones. Pagó porque nuestra familia sea salva. Pagó porque nosotros podamos experimentar una vida plena, venciendo a Satanás y a las tinieblas. Así que no es solamente la redención se efectúa en el tema del pecado, sino que la redención tiene que ver con todas las áreas de la vida del creyente. Dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la potestad de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Dice Colosenses 1:13, Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Hablábamos ayer de que todo lo que está en el Nuevo Testamento tiene que estar revelado, tiene que estar
en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es una profecía del Antiguo Testamento. Así que veíamos en Éxodo 6:5 que allá aparece la palabra en Éxodo, que el Señor dice: yo los voy a redimir con brazo extendido. Veíamos en Éxodo 8:22 y 23 que dice: yo pondré redención, ahí aparece la palabra, entre mi pueblo y el tuyo. Veíamos en Éxodo 13 al 15, dice: redimirás todo primogénito de cordero, redimirás todo primogénito de asno, redimirás tus primogénitos. Lo veíamos en Job, que dicen que es el libro más antiguo de la Biblia, en Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive. En Salmos 103 del 1 al 5 aparece la palabra del rescate. Dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Ahí encontramos es rescatar o pagar un precio por alguien. También está en Salmo 130 del 7 al 8, dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de sus pecados. Isaías 59:20, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Qué interesante, ¿no? Isaías 52 dice: porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Qué interesante esta parte de la redención. Por ejemplo, usted puede ver en Levítico 25, le leo estos textos, 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Esta es la palabra redención, rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el tío de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Esta es la misma imagen de Ruth. ¿Lo recuerdan? El Goel, el pariente más cercano, cuando Noemí le dice a Ruth: mira, nosotros no sabemos si él es familiar de nosotros. La ley dice que un familiar cercano podría redimir, un familiar cercano podría rescatar, podría pagar el precio. Así que acércate. Es lo que dice ahí en Ruth capítulo 3 versículo al 11. Y se ejecuta la redención, que es una figura y sombra de la sangre del Señor Jesucristo, que es nuestro pariente más cercano. Dice la palabra en Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Ni usted ni yo podíamos pagar por nuestra redención. Usted no puede pagar por su salvación. Eso es algo absurdo. Usted no puede pagar el precio. Entonces él, que es nuestro pariente más cercano, paga el precio por nuestra redención. Y le repito, y no es una redención a medias, es una redención eterna y una redención que abarca toda el área de la vida de la persona. Pero con todo respeto, otra vez lo digo, esto no se activa porque la gente dice: Jesús, Jesús, te recibo, amén, y ya todo se le arregló. Usted lo sabe que no. Llevamos años de evangelio y no ha ocurrido de esa manera. Percibo la salud de muchos terrible, finanzas terribles, sus vidas personales aún respecto al pecado terribles, ataduras. Bueno, porque tenemos que aprender a establecer esta parte de la obra de Jesucristo. Entonces el creyente en Cristo tiene que entender cuáles son los alcances de la obra de Cristo, porque el Señor nos ha llamado a libertad. Si redención es que pagó el precio para que yo sea libre, un cristiano tiene que llegar a un punto donde encuentre libertad plena, libertad completa. Digamos que seríamos siervos de Cristo, pero no podemos ser esclavos del pecado o esclavos de las maldiciones. Él es nuestro Redentor y nos llama a libertad.
Ahora, sí, yo escucho mucho el texto, el que el Hijo liberta es verdaderamente libre. Cristo hace todo nueva criatura y somos nuevas criaturas. Le digo, bueno, déjeme ver su vida. No, es que esto, no, por eso, tienes que establecer la obra del Señor Jesucristo. Tienes que buscar libertad. Eso es algo que tú buscas. O sea, si ya tengo a Cristo, Señor, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué no he hecho? ¿Por qué no se ha activado esta parte de la obra de Cristo en mí? ¿Qué no he encontrado? ¿Qué debo buscar? ¿Qué debo encontrar? ¿Qué debo hacer no para pagar el precio, pero sí para establecer la obra de Cristo? Por ejemplo, la redención hace que la gente sea libre de pecado. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Usted camina en pecado, parte de la obra de la redención no se ha activado en usted, porque Él ya pagó el precio. Él no va a hacer nada más para que su pecado se elimine. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, derramar su sangre y dar su vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Profundizar en la obra de Cristo y en esas áreas de tu vida donde está el pecado para poder cortar la maldición del pecado. Por ejemplo, la obra de Cristo no solamente nos libra, como estábamos hablando acá, del poder del pecado. Si lo miras, por ejemplo, Juan 8:34, al que el Hijo liberta, ese es verdaderamente libre. Romanos 8:2, Cristo nos libró de la maldición, del poder del pecado, sino que también nos libra de la paga del pecado. Porque bueno, una cosa es el poder del pecado. Entonces, un hijo de Dios que camina bajo el poder de la obra de Cristo no camina en pecado. Pero la siguiente es la paga del pecado. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, a través de la redención, nosotros sabemos que no vamos a ir al infierno, porque estamos hablando de esa muerte. Aunque existan 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. Nosotros no vamos a estar muertos eternamente, o como que vamos a estar en el lago de fuego que arde con azufre y fuego por los siglos de los siglos, porque a causa de la obra de Cristo se pagó, fuimos redimidos para que no vayamos al infierno. Mire el poder de la obra de Cristo. La redención nos libra de las jaulas del presente siglo malo, por ejemplo. Mire Gálatas 1:3-5. Gracias y paz sean a vosotros de Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí esa frase, presente siglo malo, es la palabra que se usa para cosmos, o es la misma palabra que se usa para cosmocrátoras. Cosmocrátoras son gobernadores de las tinieblas de este siglo. Presente siglo malo es cosmos, que es todo un diseño todo un sistema de las tinieblas gobernando sobre los seres humanos, y parece ser que de siglo en siglo hay un cambio de gobierno y se establecen cada siglo peores cosas de las tinieblas sobre la tierra. Así opera el mundo espiritual. Por eso habla gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero dice Gálatas que nos libra del presente siglo malo. O sea, como que yo pago el precio para que mis hijos no estén metidos en ese sistema de gobierno de las tinieblas. Pero uno mira a los hijos de los creyentes o los creyentes y uno dice, Dios mío, miren, ellos hacen parte de ese sistema de gobierno de las tinieblas. Miren, en ese sistema de gobierno de las tinieblas mucha gente hasta ni puede diezmar y ofrendar, porque no pueden, sus finanzas no dan para eso. Y aunque quieren, no pueden. Porque en esa parte de la vida no se ha establecido la obra de la redención. Sí, Cristo ya lo hizo, pero el creyente no ha activado la obra de Jesucristo en esa parte. La obra de la redención nos libra del poder de Satanás. Me gustan, por ejemplo, Hechos 26:16-18, que dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote y a tu pueblo de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Note eso. La redención opera en nosotros, haciendo que nosotros seamos trasladados del reino de la potestad del diablo al reino de Cristo. Lo dice Colosenses 1:13 cuando dice: Cristo nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Me gusta eso. Somos librados.
del poder del diablo. Ahora, ¿usted sabe cuánta gente aparece que dice ser cristiano, que está endemoniado? Aun cuando muchos no lo crean, lo hablamos desde el punto de vista de que nosotros tenemos un ministerio de liberación y vemos unas cosas que ustedes ni se imaginan. A través de la obra de la redención, los cristianos son libres del temor de la muerte, por ejemplo. Dice la escritura en 1 Corintios 15, 55 al 57, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No dice Apocalipsis que tomó las llaves de la muerte? Me gusta eso. También a través de la redención se paga para que nosotros seamos libres de las maldiciones. Me gusta eso, es interesantísimo. Porque, o sea, la redención es plena. La enfermedad es maldición, la escasez es maldición, que los hijos estén en rebelión es maldición. Gálatas 3:10 que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Los hijos de Dios, los cristianos, son libres del poder de la maldición a través de la redención. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted dice, bueno, pero usted me está hablando que eso ya fue hecho. Yo lo creo, pero en la experiencia pastoral de 16 años, aunque yo lo creo, yo no lo veo en muchísimos creyentes que no han aprendido a acceder, a tomar, a establecer, a manifestar, ¿me entiende? La obra del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el tema de pecado, porque lo primero que nos redime es de pecado. ¿Cuántos hermanos están en pecado? ¿Cuántos hermanos adulteran? ¿Cuántos creyentes, entre comillas, fornican, ven pornografía? ¿Cuántos creyentes abandonan a su esposa siendo, entre comillas, cristianos y se van a veces hasta con una misma hermana de la congregación? Y eso le hablé yo a alguien, dice: ay, hermano, Cristo ya nos redimió, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Y yo le respondía, le dije: bueno, y si Cristo te redimió del pecado, ¿por qué estás en pecado? Porque con la que estás viviendo no es tu esposa es otra, esta no es tu esposa, abandonaste tu esposa y te fuiste con otra hermana de la iglesia, así, y quedó frío. O sea, tenemos que aprender a establecer la obra del Señor Jesucristo. Sí, lo sabemos, lo hizo, consumado es, todo está hecho. Ahora, como dijo al Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, para alcanzar aquello que Él hizo. Entonces, para hacer aquello que Él ganó por mí a través del poder de su sangre. Y continuamente, gracias a Dios, su sangre está en el tabernáculo celestial, lista allí para que nosotros podamos acceder, para que confiadamente podamos acceder delante del trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Me parece importante que todas las personas que están escuchándome a través de YouTube o a través de la radio puedan escuchar la última prédica de esta serie. Yo les voy a indicar cuándo la colocamos en YouTube, que se llama Cómo activar la sangre del Señor Jesucristo. Es una herramienta profética poderosa y que le va a ayudar a usted muchísimo a poder entender y hacer esos procesos de restauración y de liberación que todos queremos hacer. Pero más aún, es una llave que le va a ayudar a entender y a activar el poder de la sangre del Señor Jesucristo en su vida, en su casa, en su familia. Le bendigo y declaro que el poder de la redención se activa hoy en usted.